Hola, en el año de 1997 tuve que presentar mi servicio obligatorio en una región alejada y peligrosa en cuanto al orden público. Era parte de una gran brigada con más de 1000 hombres, pero en las afueras habían pequeñas bases llamadas puestos avanzados de combate. Después de la instrucción, a muchos nos asignaban a un lugar de estos para terminar nuestro servicio militar. Cuando fui asignado a este lugar, ya era un soldado con entrenamiento y más de un año en el ejército. El lugar estaba a menos de 1 kilómetro de la brigada. Ahí había 9 soldados, un dragonte, un cabo y un sargento. Había 2 puestos de centinela, trincheras y una torre. Recuerdo que la torre casi no nos gustaba porque daba a la zona boscosa y en noches frías se escuchaban ruidos extraños y se veían animales grandes volando en el aire. Algunos decían que eran brujas, otros que se trataba de personas que hacían pactos con el diablo. A pesar de llevar 2 meses allí, nunca había visto ni escuchado nada extraño. Una noche me tocó el turno de 12 a 3 de la madrugada en la torre. Mi compañero se veía nervioso y me señalaba el bosque, diciendo que había escuchado al demonio reírse allí. Mientras estaba en mi puesto, escuché la risa que mi compañero mencionó, pero esta vez no venía de los árboles, era algo que se acercaba directamente a mi puesto de seguridad. Así que, siguiendo el protocolo del ejército, grité fuertemente para identificarnos como un puesto militar. ¡Alto el santo! Aquellos que han presentado el servicio sabrán que es un santo y seña que cambia cada 24 horas y todos los miembros de la brigada deben conocerlo, ya que es la forma de prevenir dispararle a un compañero. Al decirlo, escuché de nuevo la risa. La primera había sido de un hombre, pero la segunda parecía de mujer, algo muy misterioso. También escuché susurros que parecían ser de un hombre y una mujer. Pensé que de verdad el enemigo nos estaba atacando y volví a gritar: ¡Alto el santo! Esta vez con una voz quebrada y asustada. Sabía que con esa voz no ahuyentaría al enemigo, pero debía seguir las normas. De repente, un fuerte ventarrón sopló y las voces de 2 personas se convirtieron en una docena o más. Nos estaban atacando, no había dudas. Quité el seguro de mi fusil y me preparé para dispararle a mi enemigo, aunque hasta ese momento no lo había visto. Estaba dispuesto a disparar cuando se abalanzaron sobre mí. Sin embargo, no eran hombres armados como pensé. Se trataba de algo así como murciélagos o aves negras. Chillaban tan fuerte que me hacían doler los oídos. Me atacaron con sus enormes garras, pero al pasar cerca de mi cara, pude notar que tenían rostros de personas. Fue algo impactante. Disparé al aire intentando espantarlos, tratando de apartar a esas criaturas de mí. En ese momento, toda la brigada reaccionó. Cada soldado debía tomar posición de combate en su puesto asignado por el comandante, creando un caos, o más bien dicho, una reacción militar en masa. El primero en llegar a mi posición fue mi dragonte, seguido de un cabo. Yo había disparado todo el proveedor de mi fusil y estaba como enloquecido, tratando de sacar más cargadores de mi cartuchera para seguir disparando. Disparaba sin objetivo. Era como si estuviera enfrentando a la noche, a la oscuridad, a los árboles, a algo que no existía. Pero cuando los compañeros llegaron, ya no había nada. Y ahí me encontraba yo gritando como loco que nos atacaba el demonio. Creí que recibiría un castigo militar prolongado, pero para mi sorpresa solo fui remitido a enfermería. El diagnóstico médico fue que estaba perturbado. El resto de mi servicio militar lo pasé sin hacer nada en la brigada, sentado o leyendo el periódico. Mis compañeros y comandantes me miraban con recelo.
Me veían como a un loco. Recuerdo que unas semanas después, en ese mismo puesto, un centinela disparó indiscriminadamente al igual que yo, asegurando ver al demonio. Sin embargo, en su caso, hirió a 3 de sus compañeros cuando intentaron detenerlo. Aseguraban que su mirada estaba perdida, como si no los hubiese visto en ningún momento. Él no corrió con la misma suerte que yo, ya que acabó en la cárcel militar. Luego de eso, terminé mi servicio y volví a mi vida normal sin ninguna perturbación, solo con esa experiencia en mi cabeza que nunca podré olvidar. Estoy seguro de que esa noche vi a varios demonios. Hola Jera, espero que te encuentres muy bien. Te quiero platicar una anécdota que me contó mi abuelito hace algunos años, y es que eso lo vivió en carne propia. Era la década de los 70s, cuando a él y a su grupo militar los mandaron a rescatar a un grupo de 10 biólogos nacionales y extranjeros que se habían extraviado en la Sierra Madre Oriental de México. Al parecer, este grupo de científicos habían sido enviados a realizar un proyecto de investigación acerca de la flora y fauna de la zona, y cuando se llegó la fecha acordada, ya no llegaron al sitio donde serían recogidos, ya que al parecer no estaban en un lugar fijo, sino que de acuerdo a sus investigaciones se iban moviendo. La presión nacional y extranjera que hacían el gobierno mexicano para encontrar a los biólogos era bastante, así que enviaron a un grupo profesional de rescate que fuera capaz de adentrarse a zonas de alto peligro. Y pues, como ya lo mencioné, a mi abuelo le tocó ser parte de este grupo. La ubicación exacta era aproximadamente entre los estados de Durango y Chihuahua, y para quienes conocen esta parte de México, saben de la dificultad que significa explorar e introducirse en estos lugares. La zona es de muy difícil acceso, con caminos hostiles y rocosos que pueden cambiar de climas normales a climas extremos en cuestión de minutos. Dice mi abuelo que a pesar de que él y sus compañeros militares eran de los mejores en su ramo, ya llevaban muchos días sin encontrar rastro alguno de esas personas, y cansados por las dificultades del terreno, decidieron hacer una pequeña parada en un bosque de pinos. Se encontraban descansando cuando de repente un pequeño perrito llegó hacia ellos. Se miraba sano y bien cuidado, así que pensaron que tal vez estaban cerca de una civilización, lo cual era algo bastante extraño, ya que de acuerdo a sus mapas no debía de haber ningún poblado cercano a la zona donde se encontraban. Así que de manera sigilosa siguieron al perrito para ver de dónde venía, y después de avanzar unos metros llegaron hasta donde estaba un misterioso lugar, lo cual los dejó sorprendidos. Aquello parecía un pequeño pueblo, pero la mayoría de sus habitantes eran gitanos que vivían en pequeñas chozas que parecían carpas de circo. Los militares estaban impactados por todo lo que vieron en el lugar. Cientos de gitanos, al parecer provenientes de Europa, por los extraños idiomas en los que hablaban. Mi abuelo recuerda que se dedicaban a cosas extrañas y contaban con habilidades sorprendentes, en las que se incluían juegos de tarot, brujería, quiropráctica, entre muchas cosas más. Eso sí, más extraña una que otra. Hacían una serie de juegos extremos como estirarse la piel, tragar fuego y doblar sus articulaciones, algo que quizá una persona normal no podría. Por otro lado, los gitanos, más que asustarse o mostrarse sorprendidos por la presencia militar, fueron muy amables con ellos y al verlos necesitados les ofrecieron agua y comida, y mientras comían charlaban con los gitanos pidiéndoles alguna pista de los biólogos, pero los gitanos se mostraron completamente confundidos. No sabían nada de personas con esas características. Entonces,
los militares decidieron dar una explorada a fondo a toda la zona de los gitanos para confirmar que realmente no estuvieran mintiendo y tratar de encontrar alguna pista de los biólogos. Pero los gitanos aceptaron ser registrados sin problema e incluso se mostraban cooperativos. Mientras los soldados buscaban, no pudieron evitar asombrarse con todo lo que encontraban, ya que esas personas eran gente muy extraña. Tenían cientos de objetos antiguos y raros que incluían cráneos de animales y de humanos, pero reducidos a tamaños diminutos. Cada choza era un mundo diferente, con objetos y temáticas distintas, y además, entre los gitanos también había personas deformes que eran utilizados para dar shows de espectáculo. Eran personas recopiladas de todo el mundo, que contaban con una deformidad física que los hacía diferentes al resto, y todo eso era sorprendente para los militares. Pero había una casa que resaltaba, la cual parecía una carpa de circo. Esta se distinguía con respecto a las demás, ya que tenía aires de misterio y una vibra diferente al resto. Al parecer, todos querían ingresar allí. Estaba tan lleno que había un tumulto y entre aventones y gritos habían peleas para poder ingresar. Los soldados se quedaron afuera de ese lugar, pues era muy complicado pasar entre toda la gente. De pronto, una anciana gitana que tenía un ojo de vidrio y dientes de obsidiana, quien por cierto se notaba ser una de las personas más sabias del lugar, se acercó a los militares y les preguntó si deseaban ingresar al recinto. Ellos dijeron que sí. Entonces, la anciana, con un grito y actitud de liderazgo, quitó a las decenas de personas que estaban en la entrada principal. Sin discutir ni renegar, todos se hacían a un lado con la presencia de la anciana, y mi abuelo junto a sus compañeros caminaban detrás de ella, hasta que llegaron a uno de los lugares más privilegiados, donde la vista al escenario era óptima. Al ver el show que se estaba presentando, los militares se quedaron sorprendidos. No podían creer lo que estaban viendo. En medio del escenario se encontraba un pequeño ring donde peleaban unos diminutos hombres, y al decir diminutos no me refiero a que fueran personas con enanismo. Eran algo más surreal. Eran tan pequeños los hombres que parecían ser del tamaño aproximado de una mano humana. Algo increíble como para creer que fueran seres humanos. Estas criaturas portaban un traje de color distinto cada uno, y en sus cabezas traían lo que parecían ser pequeños cascos. Los presentes mostraban su emoción presenciando la intensa pelea. Algunos traían dinero y joyas en las manos. Al parecer, estaban apostando. El ambiente era una locura. Sin embargo, los militares obviamente eran los únicos que no disfrutaban el momento. Dice mi abuelo que al observar a sus compañeros, notó sus rostros llenos de impresión y miedo. Se volteaban a ver entre ellos, preguntándose si acaso lo que estaban viendo era real. Luego de eso salieron de ese lugar para continuar con su misión de búsqueda, pero por sus mentes no dejaban de pensar en lo que vieron. Continuaron su camino y al pasar los días, por fin dieron con los biólogos. Por desgracia, los encontraron sin vida en una zona de difícil acceso. Ellos creyeron que tal vez se perdieron y no supieron regresar, ya que sus restos no presentaron signos de violencia, solo estaban en un estado de avanzada descomposición. Mi abuelo jamás volvió por esa zona, aunque él asegura que ni siquiera sabría cómo regresar al mismo lugar nuevamente. Si te gustó el video, nos apoyarías mucho dejando tu like, y si te interesa dejarnos alguna aportación, ya puedes hacernos un super gracias. Nos vemos en la siguiente historia.